Bueno, Gracias. entonces habíamos visto que los individuos son el estudio a partir del método en estática. Es decir, es una fotografía de en lo que se encuentra aquello que estamos preguntando, ¿sí? La carta de los individuos representa al estado en el cual se encuentra la pregunta de la que estoy preguntando, ¿sí? Si bien es redundante lo que estoy diciendo, pero esa es la idea, ¿no? No sé si está claro eso con respecto a los individuos. ¿Podrías decirlo de otra manera? A ver. O sea, los individuos son el estudio en estática. Estática. ¿Sí? Es decir, es un estado en el que se encuentra, ¿no? A diferencia de las cartas de proceso que nos indica el proceso, la dinámica, ¿sí? Ah, ok. ¿Ya? Ya. Entonces, si bien todo estaría constituido por diversos individuos, en un momento determinado podría estar más fuertemente plasmado en un individuo determinado, ¿sí? Entonces tenemos 10 individuos de los cuales hemos visto en las reuniones anteriores 6 de ellos, ¿no? Habíamos visto generación, regresión, selección, inestabilidad, desplazamiento, desvío, tendencia, ¿sí? Hoy nos toca las 7, 8, 9 y 10. Vamos a terminar hoy con los individuos, ¿sí? Y vamos a hablar hoy acerca de la carta 7, que corresponde al plan. No sé si alguien puede indicar la carta 7, eso ahí, Tino. A ver. Bueno, esa es la carta 7, la que nos está indicando Tino. ¿Podrías decir algo, Tino, para que se fije en la... A la carta 7. Perfecto, esa es la carta 7, ¿no? Esa es el último ilustración que hizo Daniel acerca de la carta. Es similar a la otra, ¿no? No hay mayor diferencia. A ver, Aníbal, ¿querías preguntar algo? Sí, en general sobre los individuos, Marcelo. Sí, dale. Que entonces nos indican un momento en que estamos, pero también entonces nos indican como caminos que podemos seguir, ¿no? En realidad no es un Posible. momento, no es un momento, porque el momento más bien tiene que ver con el tiempo y eso tiene que ver con el proceso. Más bien es un estado, ¿sí? Claro. No un momento, un estado, ¿sí? Pero mi pregunta es como si ese estado en el fondo también indica, también nos fija en el árbol un lugar y nos dice, bueno, desde aquí se puede salir por estas dos vías, ¿no? Así es, así es, Ajá, así es, ajá. justamente, ¿sí? O sea, A ver, también es una suerte de recomendación casi, ¿no? O claro, de tendencia, como te indica posibilidades, que siempre hay una que es como más progresiva y otra que te hace mantenerte o o descender. descender. Ajá, sí, justamente, sí. Pero justamente también nos marca un estado, ¿no? Un estado en el cual se encuentra nuestro individuo, ¿sí? No tiene que ver con su proceso, por eso mismo se diferencian las cartas de proceso de las cartas de los individuos, ¿sí? Es como un estado en el que se encuentra. Ese estado implica también un proceso, desde luego. Y como bien dice Silo al inicio de los estados internos, cuando habla acerca de que es un modo de entender esto de los estados, porque en realidad nada está quieto, pero si bien nada está quieto, tendemos a estudiar las cosas con mayor facilidad cuando están en estática, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Como un estado es una situación en la que se encuentra, ¿sí? Que podría ser muy cambiante. De hecho, los estados
son muy cambiantes también, ¿no? Pero es un estado, es una fotografía con respecto a lo que estamos preguntando, ¿no? Eso sería. Bueno, a ver, ¿alguien más preguntaba algo? Me parece que... Ya, creo que no, estamos, ¿no? Bueno, vamos viendo la carta de plan. El plan, si vemos en el árbol, está luego de energía, Nancy, ¿sí? hola Nancita, ¿cómo estás? Bueno, ¿Cerramos los micrófonos? sí, por favor. Bueno, vamos a leer. Cuando se habla de un plan, se piensa muchas veces en lo preestablecido, en un destino ya fijado. Sin embargo, el plan puede resultar justamente lo contrario. Es decir, que signifique que nada esté establecido. Podríamos hablar de un destino mayor, lanzado desde las mejores intenciones, de aquello que queremos para nuestra vida. Analizando parte de la experiencia en nuestra cotidianidad desde un punto de vista determinista de los acontecimientos, podríamos decir que si conocemos las condiciones iniciales de los elementos que intervienen en un fenómeno, se pueden predecir con bastante exactitud las consecuencias de dicho fenómeno. Por ejemplo, si soltamos un objeto desde cierta altura y medimos la resistencia del aire, la velocidad y todos los elementos que intervienen en un experimento controlado, podemos calcular con precisión dónde, cuándo y con qué velocidad llegará al piso. A nivel de las partículas elementales, no sucede esto. Aún pese a conocer el estado cuántico de una partícula y controlar todas las variantes, es decir, todas las condiciones físicas que intervienen en un momento determinado, pese a ello, tan solo es posible calcular de modo probabilístico lo que va a suceder. No se puede predecir la posición precisa o la velocidad de dicha partícula. Solo el observador, al realizar el experimento y medirlo, hace que el experimento colapse en una determinada realidad. Mientras no exista un observador, todas las posibilidades están en juego. Para calcular estas posibilidades se utiliza la ecuación de Rödinger, que es una función de onda de las partículas interactuantes. Bueno, eso a nivel cuántico, ¿no? Entonces, pero no les voy a leer todo este texto porque es bastante larguito, ¿sí? ¿Podemos preguntar algo aquí? Claro, dale. Esto es impresionante, ese texto, porque lo que diría es que entonces el universo es de alguna manera intencional, o sea, es el observador que cambia, que de cierta manera determina la dirección. Entonces, Sí. ¿quiere decir que nosotros somos los observadores o hay otro observador? Bueno, es que no se puede discutir esto, es que es como, qué sé yo. Bueno, por lo pronto somos los observadores, ¿sí? De que haya otro observador, eso dependerá de cada uno, ¿no? De otro tipo de observador. Pero sí hay una intención que ha sido lanzada en algún momento. De eso es importante, ¿no? Wow, gracias, Marcelo. Bueno, ¿Y dónde podemos leer el resto del texto? bueno, está en el libro La máquina de máquinas. Ah, perfecto. Y en el manual, tú enviaste un manual, ¿no? Sí, en el manual no está explicitado, está solo la parte simbólica, ¿no? O sea, puntualizado, ¿no? Todo el desarrollo no se encuentra en ese manual.
Bueno, pero voy a continuar leyendo. Lo que no voy a leer es la explicación física de este tema de la dualidad onda-partícula, ¿no? Pero lo que va diciendo en relación a esta dualidad onda-partícula es lo que se había comentado, que es el observador el que define y determina cómo va a darse los acontecimientos, ¿sí? Entonces, podemos percibir tan solo una realidad, aquella que hace a la función de onda colapsar en un determinado resultado. Lo que significa que el observador es el que de una u otra forma, sea consciente o no, define la realidad que está viviendo. Entonces podríamos decir que o bien nuestro destino lo dejamos echado a la suerte del azar, o de modo intencional, desde otro nivel de conciencia, incidimos de mejor manera en los resultados deseados. Dentro del campo de la física, es un tema de probabilidades, ¿no? Entonces ese tema de probabilidades, ese tema de diversas posibilidades, es el observador el que genera las mejores condiciones para que ese futuro deseado se dé, ¿sí? Entonces dependerá, no podemos estar al 100% seguros de que algo vaya a acontecer, pero sí podemos generar las mejores condiciones para que eso se dé. De eso depende depende de lo que hagamos cada uno con nuestras vidas, ¿no? Para alcanzar ese mundo al que anhelamos y pasar por esa rendija esperada, se refiere a esto de que hay una partícula, esa partícula al mismo tiempo es onda, y como onda pasa por las dos rendijas, ¿no? Si conocen un poquito el experimento de la doble rendija, una partícula es al mismo tiempo partícula y onda, y como onda pasa por las dos rendijas, pero como partícula pasa por una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que define que pase por una o pase por otra? Es el observador. Entonces, justamente al hablar de pasar por la rendija, aquella de ese futuro deseado que queremos, porque también podemos pasar por la otra, dependerá de generar las mejores condiciones, como les había dicho, ¿no? Para alcanzar ese mundo al que anhelamos y pasar por esa rendija esperada, presente como un futuro posible en una de las rendijas del plan cósmico, en ese pequeño espacio que nos depara el destino mayor, es necesario generar las mejores condiciones y elevar nuestra conciencia. Desde ese estado, la función de onda pudiera colapsar en una realidad anhelada. A medida que mejoramos todas nuestras condiciones y también elevamos nuestro nivel de conciencia, lógicamente seremos en capacidad de poder elegir frente a las condiciones que tenemos. Desde luego, siempre elegimos bajo condiciones. Si generamos las mejores condiciones, estamos más en mejores situación para poder elegir, ¿no? ¿Sí? Sí se comprende eso, ¿no? Es como, por ejemplo, si uno tiene una mejor preparación, tanto académica o formativa, tiene más posibilidades que aquel que no las tiene, ¿no? Entonces, la idea es generar las mejores condiciones en todos los sentidos, ¿sí? Como seres humanos, en nuestras condiciones vitales, para poder tener energía libre para otro tipo de trabajos que queramos alcanzar, ¿no? Bueno, entonces la carta... Marcelo, y llegaste tú, ¿sí? y aquí estamos. Bueno, yo lo que conté en el grupo general, pero lo vuelvo a especificar, fue muy importante para mí. Vieron que yo estaba necesitando, estaba muy perdida, desordenada, era muy todo alegórico y yo necesitaba como comprender, y pude comprender, pude hacer Uh-huh. Sí, bueno. Hubo partes que no te entendí bien, pero bueno, continuamos. ¿O hay alguna pregunta? Si quedó algo pendiente por ahí. No, continuemos, gracias.
Bueno. A ver, entonces en la carta 7 tenemos en el plano cósmico, ¿podrías, Tino, disculpa, enseñar la carta? ¿Sí? Miren, ahí tenemos en la carta, sí, tenemos el símbolo en la parte superior que corresponde a Neptuno, ¿no? ¿Sí? Neptuno es el dios de los mares, ¿sí? En el plano cósmico tenemos a Neptuno, o Poseidón. Neptuno en los romanos, Poseidón en los griegos, ¿no? Hijo de Cronos o de Saturno, ¿no? Engullido por él y liberado por Rea, su madre. Neptuno es el dios de los mares, de los abismos y de las profundidades insondables, de la inspiración y de lo incognoscible, del carro subterráneo que mueve la tierra y el mar, domador de caballos y protector de navegantes, de buscadores no temerosos de nuevos mares, lares y nuevas aventuras. Es el líder de las ninfas, el de la negra cabellera, el que agita la tierra y el límpido mar, el conductor del carro subterráneo que mueve y sacude la tierra, que con su presencia la hace temblar. Poseidón, junto a sus hermanos Hades y Zeus, representa la superación de lo viejo por lo nuevo, pues lograron vencer al tiempo, Saturno, Cronos, para erigirse como dioses del Olimpo. ¿Sí? Poseidón regaló el primer caballo al ser humano y le enseñó a domar, con el que ganó en velocidad y mayor movilidad para viajar a sitios lejanos por mar y por tierra. Poseidón, el dios espiritual, el de la imaginería triunfal, el de la inspiración y la intuición, surca su carro cortando las olas del mar, así como en las profundidades o por debajo de la tierra, moviéndose entre las capas tectónicas. Es quien, con su tridente, símbolo de las tres fuerzas interactuantes, de la furia o la calma al mar, dios de la superficie y de las desconocidas profundidades. No exhibe ningún cetro ni ropajes vistosos. Bastan su brazo poderoso, su brazo potente, su tridente amenazante y su presencia imponente, causando esquemor y admiración, porque en el mar está la fuente de toda la vida y de sus profundidades surge la mayor inspiración, la creación y la mística profunda. Pero también Poseidón es intemperante, desmesurado en los pequeños y grandes asuntos. Poseidón está deseoso de volver obsesivamente a Deméter, la madre tierra, y penetrar en ella, violar sus campos, en una pugna continua entre tormentas, grandes tempestades y con la furia de sus olas que golpean las costas. Poco le dura la rabieta y vuelve a su reino, entre sus legiones de sirenas, tritones, nereidas, oceánidas y hespérides. Representa además al movimiento, el cambio y la transformación. Bueno, ese es Poseidón o Neptuno, ¿no? ¿Sí? Fíjense en que acá el tema, por ejemplo, las ninfas, diosas menores que personifican actividades creadoras, alentadoras y de las manifestaciones en la contemplación de la naturaleza y la inspiración. ¿Sí? Para los alquimistas, las fuerzas intelectuantes, hablando de las tres fuerzas, ¿no? Son la activa, la pasiva y la neutra. De ahí que se dice que toda verdad es triple, y donde actúa el pensar, el sentir y el actuar. Las sirenas, criaturas marinas con torso de mujer, de las profundidades y los sueños, aquellas voces encantadoras y embellecedoras, de donde míticamente surgen los ensueños, con los que ilusoriamente los seres humanos compensan sus creencias. Tritones, mitad peces, mitad hombres, heraldos de Poseidón, que traen las olas y calman las aguas. Nereidas,
ninfas del mar que ayudan a los navegantes en su travesía, oceánidas, dioses fluviales que dan cauce a los ríos, Hespérides, las ninfas del atardecer. De todas ellos, de todas las ninfas, Nereidas y sirenas, Neptuno o Poseidón es su dios, ¿no? Bueno, eso con respecto al plano cósmico. En el plano psíquico, ¿sí? Tenemos a los selectores, que disponen el potencial energético distribuido de energía entre los diferentes centros de respuesta. ¿Sí? Es curioso cómo está relacionado Poseidón o Neptuno con los selectores, ¿no? ¿Sí? En el plano material tenemos el antimonio, que junto al fuego y el operador puede hacer vislumbrar sus mejores virtudes, como también sus peores defectos. Todo dependerá del material escogido y de las condiciones internas del operador. ¿Sí? Esos son los 3 planos de la carta. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Repites el elemento, por favor, Marcelo? Que no El entendí bien. antimonio. El antimonio. Ah, perfecto. Estos Una elementos... preguntita, sí, Sí, no te interrumpo. sí. Con el diseño de la carta 7, que tiene es como un laberinto. ¿Se sabe Sí, algo de eso? de laberinto. No sé Bueno, si es un laberinto, parece, pero tal vez es no. un laberinto, sí, efectivamente es un laberinto. Bueno, el laberinto tiene varias connotaciones, ¿no? El laberinto en donde justamente uno se pierde para encontrarse, ¿no? Tiene mucha representación con varios aspectos, desde asuntos psicológicos, mentales, hasta otros aspectos más profundos, ¿no? Esa búsqueda, ese camino de búsqueda, de tratar de encontrar la salida, todo eso está representado en el laberinto, ¿no? Sí. Gracias. Esa situación de ir buscando, y por eso tal vez Daniel lo ilustró de esa manera, ¿no? Lo simbolizó en un laberinto. Entonces, si es la búsqueda asociada al Neptuno que estabas contándonos, esa búsqueda no puede ser una búsqueda tan racional. Claro, ¿no? Porque Neptuno no es desde el ámbito de lo racional, más bien es desde lo intuitivo. Está relacionado también con ese impulso vital un tanto instintivo también, ¿no? Entonces tiene como los 2 aspectos bien marcados Neptuno, ¿no? Neptuno, así como es de las grandes inspiraciones, también es de lo más sórdido y ¿sí? Entonces tienen esos elementos que conjugan también, que muchas veces dentro del psicoanálisis se topa mucho, ¿no? Todo esto de las profundidades donde también están los ensueños, así mismo de las profundidades donde está también la parte más espiritual y más profunda, ¿no? Es como los 2 aspectos que están en este dios, ¿no? En Neptuno. Ok. Así como Neptuno quiere avanzar sobre la Tierra y violarla, también tiene la otra parte, que es la calma, la búsqueda profunda, ¿no? ¿Sí? Eso. Eso con respecto a la carta. No sé, ¿continuamos? ¿Continuamos con la siguiente carta? Sí, por favor. Vamos con polaridad. Polaridad se encuentra, fíjese, en el árbol se encuentra dentro del árbol, la parte superior del árbol, ¿no? ¿Sí?
Por un lado está polaridad y en el otro extremo está vitalidad. En esa carta vemos también en el dibujo, ¿sí? Si podemos ver el dibujo, tenemos por un lado un perro y un gato que están como en enfrentamiento, ¿no? Como los dos aspectos. Y por otro lado tenemos arriba un ave, ¿sí? En donde en realidad están los dos elementos integrados. Bueno, entonces, hablar de polaridad muchas veces se entiende como una acumulación extrema en polos opuestos, pero también se considera, si consideramos que en todos los fenómenos hay una dualidad, como sucede en la dualidad onda-corpúsculo, podemos afirmar que en todo individuo hay dos polos, que en su diferenciación son contradictorios, pero en la complementación se sintetizan en una nueva unidad. Cuando hablamos de polos, nos referimos a conceptos opuestos, como positivo y negativo, activo y pasivo. En un individuo, aunque se observe solo un polo determinado, también existe su polo contrario, que al no estar aceptado o integrado, de todas maneras opera por negación. Una moneda siempre tiene dos caras. Todo está constituido por dos principios, masculino y femenino, activo y pasivo, positivo y negativo, fuerte y débil. Y todos estos polos opuestos están expresados en el mismo individuo, sea por compensación o complementación. Estos podrían estar negados, lo que hace que internamente se produzca contradicción. Cuando hablamos de individuos, nos referimos no solamente a personas, sino a toda forma, expresión, estado o situación definida. Aquello que se puede observar y ver es parte de nuestra experiencia y por lo tanto de nuestra vivencia. Por ello, ni aun lo peor del criminal me es extraño, y si lo reconozco en el paisaje, lo reconozco en mí. Así que quiero superar aquello que en mí y en todo ser humano lucha por suprimir la vida. Eso es decirlo, ¿no? Esa parte muchas veces negada en nosotros y proyectada en el mundo nos produce contradicción. Por ello es de suma importancia reconocer e integrar aquellos aspectos negados. En la filosofía oriental representada en el Yin-Yang, se dice que todo lo existente es parte de la combinación de dos fuerzas que son necesariamente para lograr el equilibrio. En Occidente es mucho más claro que esa polaridad se da de modo esquizoide, es decir, dividido y separado. Desde una cultura judeocristiana, entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, como entes separados y en constante enfrentamiento, representado en una lucha eterna. Sin embargo, para la existencia de todo en el universo y su evolución, es importante que las fuerzas opuestas de sus componentes enfrentadas en su diferenciación se relacionen para posteriormente complementarse en su proceso creciente y sintetizarse. Así, luego, en una nueva condición más compleja, surge una nueva diferenciación. En el plano cósmico tenemos a Urano, ¿sí? El dios de los cielos en el alto firmamento, hijo y esposo de Gea, que nació de sí misma. Hesíodo nos cuenta, Gea alumbró primero a Urano, y de ambos nacieron las generaciones de titanes, dioses y mortales. Gea lo alumbró con sus mismas proporciones para que las contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. Entonces tenemos, Gea representa el principio femenino y juntos se contienen el uno al otro para generar el universo de nebulosas, galaxias y estrellas, regalarnos las montañas y los valles, el atardecer y anochecer, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, en cuya unidad quedan atrás todas las contradicciones. Esta carta en su plano cósmico es además la influencia,
aquella fuerza de acción y efecto sobre otras, como la influencia de la luz sobre la naturaleza y sus reinos, de la coherencia sobre la armonía o de la vida sobre sí misma. En el plano cósmico tenemos a los adhesores, que es la subparte de los centros de respuesta que permiten fijar la energía. Los adhesores trabajan por adhesión o rechazo. Es decir, tienen que ver con el mantenimiento de la energía en un centro de respuesta. Por ejemplo, si tengo un proyecto y logro mantener esa imagen en el tiempo, significa que están trabajando adecuadamente los adhesores en el centro intelectual, en la parte motriz. ¿Sí? Es como un ejemplo, ¿no? O sea, los adhesores sirven para mantener la energía en un centro determinado, en una parte de un centro determinado, ¿no? ¿Sí? En el plano material tenemos al crisol, que es el lugar en donde se funden los metales, se producen aleaciones y amalgamas, generándose lo nuevo. ¿Sí? Eso con respecto a la carta en general, ¿no? No sé, ¿tenemos alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta carta? Esa es la carta 8, ¿verdad? Sí, la carta 8. En el árbol tenemos en un extremo a Urano y en el otro extremo a Plutón, ¿sí? Urano, dios de los cielos. Urano tanto es entre los romanos como entre los griegos, ¿no? ¿Sí? Y Plutón o Hades, dios del inframundo, ¿no? Entonces, está el cielo y el inframundo en los extremos de la mandorla dentro del árbol. ¿Sí? No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún...? Y tal vez, a ver, teníamos que el Neptuno era el hermanito, el hermano del Zeus, ¿sí? El hijo Ajá, de Saturno. Y ellos habían así. vencido a la fuerza esa que era Saturno. Ajá, Ahora, Urano no es el padre de Saturno, que también es vencido por sí, Saturno. Ok. sí, así ¿Cómo es. ubica uno estos que las fuerzas que vencen a la otra fuerza y tal? Como que el Urano sería algo más viejo, ¿no? Claro, de Urano y de Gea surge todo, ¿no? Ya, es como una fuerza fundadora, algo así, como algo básico. Sí, 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 justamente. Es como el inicio de todo, ¿no? Porque Urano, a ver, Urano estaba sobre Gea, ¿recuerdan el mito ese? Estaba sobre Gea, Claro, ¿sí? sí, sí. Y, y Saturno, o Cronos, que es el tiempo, corta los genitales de Urano y se genera toda la creación. A partir justamente de estos dos elementos, que sería el elemento masculino y femenino. Yo diría que representa el inicio, son los dioses del inicio, porque en realidad a la final quienes van gobernando por un tiempo Cronos, hasta que aparece, aparece Zeus, ¿no? Que se Sí. convierte en el dios de dioses, que vence junto a justamente a Neptuno y Ares o Plutón, vencen, o sea, los tres dioses, Zeus o Júpiter, junto a Neptuno, Poseidón y Hades o Plutón, entre los tres vencen a Cronos, Saturno, ¿no? En la El famosa... Saturno, el Cronos, ¿tiene que ver con el tiempo? Sí, aunque a ver, entre los griegos hay otro dios, no recuerdo el nombre, que representa el tiempo como el transcurrir cotidiano, ¿no? ¿Sí? Y Cronos representa el tiempo en su máximo esplendor, lo que representa el tiempo
que carcome cada instante el tiempo que se devora a sus hijos, y todos somos hijos del tiempo, ¿no? Claro. En esa visión griega, ¿no? Pero, Entonces, ser hijo del pero el tiempo, Zeus, esa fuerza que sería el Zeus, el Neptuno y el Hades, pueden vencer a eso. claro, sí, vencen el tiempo, pero, y claro, y hay bueno, hay diversas interpretaciones, ¿no? De varios autores, dependiendo de cada uno de ellos. Hay, por ejemplo, el hecho de Zeus como un dios benévolo y otros que no lo ponen tan así, ¿sí? Entonces depende un poco de eso, pero sí representa la superación de lo viejo por lo nuevo, Zeus, ¿no? Zeus junto a Poseidón, junto a Hades, ¿no? Como las tres, ¿sí? Sí, Eso. gracias. Bueno, continuamos. A ver, continuemos con la carta 9. La carta 9, que es energía. El espacio abierto de energía es un estado de control y manejo, con un nivel Perdón, potencial energético muy ¿puedes alto. repetir? Perdón, ¿puedes repetir? No te entendí cómo se llama esa carta. Energía. Ah, energía. Sí, representa como estado al espacio abierto de la energía, ¿sí? El espacio abierto de energía es un estado de control y manejo, con un nivel potencial energético muy alto, pero a su vez representa un momento desolador y de transición, donde el yo, al verse inestable y voluble, intenta su última afirmación. La sensación de energía empodera al yo, y desde su sustento en el cuerpo desea permanecer. Entonces se da una lucha interna, una a la que muchos místicos han relacionado con la noche oscura del alma, pero que también se puede relacionar con aquel momento mítico del despertar. ¿Sí? Acuérdense que energía, cuando está en el espacio abierto de energía, uno debe estar tranquilo y calmo, pues nada malo puede ocurrir, ¿sí? Y es totalmente oscura, ¿no? Es un momento bastante oscuro donde en cualquier influjo puede producir una improvisación y hace que descendemos, ¿no? Entonces, pero hay muchos mitos relacionados a este estado que tiene que ver con esto que decíamos de la noche oscura del alma, ¿no? Entonces hay muchos mitos de varios personajes que aluden a esta historia, ¿no? Por ejemplo, pero que también se puede relacionar con aquel momento mítico del despertar, como el que experimentó Jesús en el desierto durante 40 días y 40 noches, cuando el diablo lo tentó con las debilidades que sentía su cuerpo frente al hambre, de su alma frente al poder y de los deseos hacia el dominio de reinos terrenales. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Otro momento mítico de despertar es el de Buda, debajo del árbol Bodhi, cuando sufrió los embates de las pasiones con Mara, enemigo de la liberación, junto con sus hijos, confusión, deseo y orgullo, sus hijas, lujuria, posesión y venganza, y demonios que ayudaron a tentar a Buda. Cuando Mara lanzó su flecha, Buda ni siquiera se inmutó. Luego vino el ataque de muchos demonios y la tierra temblaba como una noche en tinieblas. Después de 49 días, Buda, con gran energía interna, venció a Mara, quien huyó con todo su ejército. Así llegó Buda a su iluminación y la noche oscura brilló con una resplandeciente luna mientras cayeron flores del cielo.
¿sí? Bueno, en la mirada interna se habla de este estado. Desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la movilidad, hasta llegar a un espacio amplio y vacío, como una plataforma, que lleva por nombre espacio abierto de energía. En ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto e inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada, por enormes estrellas inmóviles. Allí, exactamente sobre tu cabeza, verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra, una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol. Allí debes esperar la alborada, paciente y con fe, pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo. Podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí. Si tal ocurre, podrías a tientas encaminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente. Debes recordar que todo movimiento allí, en la oscuridad, es falso y genéricamente es llamado improvisación. Si olvidándote de lo que ahora menciono, comenzaras a improvisar movimientos, ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución. Qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros. Si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia, advertirías que en tal situación descrita, quien improvisa a ciegas fatalmente comienza a degradar y a degradarse. Surgen en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte, sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir. Bueno, eso es de la mirada interna, ¿no? Entonces, eso con respecto al estado. Ahora, en el plano cósmico tenemos a Marte, ¿sí? Entre los romanos y Ares, entre los griegos. Marte no es solo un dios, no es solo el dios de la guerra, sino de la fuerza, de la valentía, el defensor de la justicia y de los débiles. Es el que ayudó a levantarse frente a las caídas. Es el dios de la energía universal, hijo de Zeus y de Hera. Es también el dios de la brutalidad, de la fuerza y la violencia, de esa fuerza viril masculina, de muchas amantes, siendo Venus su preferida, con quien encuentra la calma y la cordura, y quien cura sus heridas. Sin embargo, a diferencia de Atenea, diosa también guerrera, a Marte le falta inteligencia y estrategia. Marte se enfrenta varias veces con Atenea y sale herido. Con la fuerza y energía no basta. La tranquilidad, el temple y la paciencia son vitales para que Marte, con su energía y potencia, alcance el nuevo día. ¿Sí? Entonces, justamente en este estado, que es un estado en el cual hay mucha energía, ¿sí? Pero al haber también mucha energía, hay también esas de salir adelante, pero más bien uno debe mantenerse como tranquilo y calmo, ¿no? Y esperar pacientemente el nuevo día. Claro, cuando hay esa energía que tenemos, se desborda, se puede desbordar en muchas formas, ¿no? En la imaginería, sin control, en diversas formas, ¿no? Que se va perdiendo energía. Entonces, es importante mantenerse calmo y tranquilo en este estado, ¿no? Reescribiendo el himno homérico, el prepotente Ares, Marte, que huyes, que hundes los carros con tu peso de casco de oro, portador de escudo, salvador de
de ciudades, armado de bronce, de fuerte brazo, infatigable, poderoso por tu lanza, protector del Olimpo, padre de la victoria de una guerra justa, auxiliar de Temis, dominador de los enemigos, caudillo de los hombres más justos, portador del cetro de valor, que haces girar el círculo de ígneos resplandores del éter entre la constelación de las 7 estrellas, allí donde los caballos llenos de fuego te conducen, siempre por cima del tercer círculo. Oye, aliado de los mortales, dador de la robusta juventud, que desde lo alto haces brillar suave resplandor sobre nuestra vida y nos inspiras el marcial denuedo. Ojalá yo pudiera apartar de mi cabeza la mala cobardía, reprimir en mi mente el helado impulso del alma y contener el ardor estimulante de mi corazón que me instiga a emprender la lucha horrenda. Pero tú, oh bienaventurado, dame valor para vivir bajo las leyes benéficas de la paz, después de haberme librado del tumulto de los enemigos y de las parcas violentas. En su plano cósmico, además, constituye la radiación, es decir, la transmisión de energía por el espacio y sin necesidad de un medio material. En el plano psíquico, tenemos a los elevadores, que nos dan la cantidad de energía necesaria o no para la acción de una determinada respuesta. Es decir, corresponde al potencial energético que se da a una respuesta, sea mediante la acción, la emoción o el pensamiento. ¿Sí? Y en el plano material tenemos al hierro o al imán. En la antigüedad, el hierro constituía la unión del cielo y del fuego, una potencialidad sagrada venida de los cielos. De ahí los términos de siderurgia, como el arte de tratar el hierro. Del griego sideros, que viene del espacio sideral. El primer hierro utilizado era el que venía de los cielos, el hierro meteórico, con el que moldeaban y fabricaban utensilios, puntas de lanzas y otros implementos. En la edad de hierro, su manejo mediante la fundición constituye un elemento de mucha fuerza y poder. ¿Sí? Eso. Eso con respecto a la carta 9. No sé, ¿tenemos alguna pregunta, inquietud, comentario? Son buenos los comentarios, las preguntas siempre ayudan a aclararnos entre todos, ¿no? Así es que... ¿Nada? Entonces, continuemos con la carta 10. Vitalidad. ¿Sí? Corresponde al primer estado en donde surge la vida, de aquellos seres, incluidos humanos, que siguen su ciclo natural de nacer, crecer, reproducirse y morir. Su sentido es la propia supervivencia o de su especie en la transmisión genotípica. En este estado no hay objetivos que trasciendan la individual existencia. Se vive de modo instintivo y se mueve por las señales que emite el propio cuerpo. Hambre, sed, sueño, pasiones, poder, miedo y venganza. La búsqueda insaciable de reconocimiento, o por el contrario, pasar desapercibido para no ser devorado por quienes tienen ansias de poder. Una vorágine de piel y de mente, de poseer y obtener. Un estado de continua carrera por la satisfacción de deseos y ensueños, buscando compensar mediante ciertas acciones
la justificación de la propia existencia. Esta se reafirma mediante sus propias creencias, con un cierto estatus, con una posición en la escala social, un cúmulo de artilugios o la falta de ellos, con las que se cree se será feliz, un lugar para ser admirado o también uno para no ser observado. Es un estado en el que exclusivamente se siguen las leyes que rigen en la naturaleza, en donde prima la sobrevivencia. Una lucha de poder, de conveniencias y chantajes, de engaños y traiciones, de efímeras alegrías y clima de soledad. Un lugar de ilusiones y fantasías que solamente lo pudo crear. Un estado de sinsentido en el que para salir de él nos encontramos con la muerte. Quien muere antes de morir no morirá jamás. Es la frase que alude justamente al hecho de que para salir de una vida difusa y alcanzar la trascendencia, el único camino válido es el camino de la muerte. No se habla de suicidio, sino de todo lo contrario, de vivir intensamente, de realmente vivir. Esto significa cortar con esa existencia de sinsentido, dejar morir aquellas cosas y situaciones que nos atan a una rutina de supervivencia y pasar a intencionar otro tipo de vida, a darnos cuenta de que nuestra existencia está mucho más allá del simple subsistir. Nuestra vida tiene un sentido. Tenemos la capacidad frente a las dificultades de tomar distancia, de dar diferentes respuestas y no solo a las que nos impone la naturaleza, de salir de la caverna de Platón y ver la luz, de despertar de aquel letargo que nos tiene atados y nos impide caminar con libertad. Solo el camino de la muerte rompe con las limitaciones de la mente, permite liberarnos de nuestros miedos, de nuestras falsas ilusiones, de perseguir fantasmas dibujados en la posición de objetos, personas, posiciones o creencias enraizadas en los temores instaurados por una cultura, una religión o una costumbre que nos impide avanzar como seres humanos, como pueblos. Realicemos el sentido que tenemos como seres humanos. Dejemos morir aquello que no va, lo que coarta nuestra vida y nuestras relaciones, lo que separa a los pueblos, olvidándonos que somos una misma humanidad, que surge de esta misma tierra, de esta agua, de este mismo aire que respiramos, de este mismo fuego que calienta nuestra sangre y que indica que tenemos un mismo origen y un mismo destino. Bueno, está largo este texto, ¿no? Entonces, vamos a ver en el plano cósmico. En el plano cósmico, en vitalidad, tenemos a Plutón, o Hades, o al Hades de los griegos, dios del inframundo y de los metales subterráneos. El Tártaro es el reino de Plutón, que según Hesíodo era oscuro y ubicado en las profundidades de la tierra espaciosa. La tierra se ubica justo en medio entre el Tártaro y los cielos. Rodando 9 noches y 9 días, llegaría a la tierra en el 10º día un yunque de bronce caído de Urano. Y rodando 9 noches y 9 días, llegaría al negro Tártaro en el 10º día un yunque de bronce caído de la tierra. Un recinto de bronce lo rodea, y la noche esparce 3 muros de sombra en torno a la entrada. Por encima están las raíces de la tierra y del mar estéril, y allá abajo la negra niebla. En este lugar infecto, en las extremidades de la tierra inmensa. ¿Tú? ¿Cómo? Micrófonos, hay que cerrarlo. A ver.
En las extremidades de la tierra inmensa, por orden de Zeus, que amontonan las nubes, están escondidos los dioses titanes. ¿Sí? En la parte más inferior está ahí están los titanes, ¿no? Aquellos dioses, los titanes corresponden a Cronos y todos los dioses aliados a Cronos, ¿no? Los dioses titanes, con los que pelearon justamente Zeus y sus hermanos, ¿no? Perdón, ¿qué significan los titanes? Los titanes del conjunto de dioses, donde está Cronos y todos los dioses antiguos, ¿no? ¿Sí? Los primeros dioses. Que está Ok. Cronos y los hermanos de Cronos. Está, por ejemplo, está Nix, la noche. Bueno, hay varios dioses que están en el inframundo, ¿no? En lo más, en el fondo del Hades, ¿sí? En el tártaro más profundo, ¿no? ¿Sí? Hay que ver que en el tártaro, es decir, el inframundo, el infierno, hay diferentes planos, diferentes situaciones. Ahí también está, por ejemplo, los campos elíseos, están en el tártaro. Pero en lo más profundo se encuentran los dioses como Cronos, ¿no? A ver, las puertas son de bronce y en la entrada está el hijo de Yapeto, que sostiene infatigable de pie con su cabeza y sus manos a Urano. Y Nix, la noche, y Hemera el día, dan vuelta alrededor. Entonces tenemos Nix y Hemera que dan la noche y el día, ¿no? Se llaman entre sí y se transponen cruzando el umbral de bronce una y otra vez. El día guarda su partida cuando llega la noche. Hemera trae la luz penetrante a los seres humanos y lleva en sus manos a Hipnos, el sueño, hermano de Tánatos, la muerte, y viene a su vez la peligrosa Nix, envuelta en una nube negra, porque allí es donde habitan los hijos de la oscura Nix, Hipnos y Tánatos, dioses terribles a los que jamás alumbrará con sus rayos el brillante sol. Y en el fondo están los moradores del dios del inframundo, el poderoso Hades o Plutón. Y como guardián del reino de Hades, es un perro feroz, espantoso, está Cancerbero. Aquí se me comido la palabra, bueno, Cancerbero. Es un perro feroz, espantoso y con malos instintos. A los que entran les hace halagos con la cola y con las dos orejas, pero no los deja ya salir. Y lleno de vigilancia devora a cuantos quieren trasponer de nuevo el umbral del poderoso Hades. Sobre el tártaro estaba el Hades, del mismo nombre que su dios. Este mundo era el de los muertos, mientras que el tártaro era el de los condenados. Y allí estaban también los titanes, a quienes Zeus encerró. Dentro del inframundo encontramos a los campos elíseos, a los que acceden solo los dioses y los héroes. Todas las historias del tártaro, del inframundo y de los infiernos son un tanto terroríficos, pues allí se esconde toda la maldad y son los lugares que nadie con un poco de razón quisiera visitar. Sin embargo, son parte del camino del héroe, porque para alcanzar los cielos, primero se deberá visitar los propios infiernos. El camino y la visita del héroe, de la heroína o de los semidioses al inframundo representa un resolver lo no resuelto. Es desandar por aquellos espacios en donde surge la contradicción para resarcir los daños realizados, o simplemente para descubrir el origen de nuestros impedimentos e ir más liviano por la vida. Es una liberación de aquella atadura del inframundo, porque además, míticamente,
allí está el olvido. Para los griegos, los seres humanos cuando morían iban al inframundo, ¿sí? Al Hades. El Hades era el olvido. Para los griegos no había la vida eterna, ni nada. Solamente los dioses tenían la capacidad de la vida eterna. Entonces, por eso los hombres intentaban llegar a ser dioses, ¿no? ¿Sí? Y los semidioses, que son hijos de los dioses, que llegaban también a ser dioses y tenían que vencer, ir igual al inframundo, como el caso de varios, ¿no? Como Hércules, que descendió y luchó contra el cancerbero y todo eso, ¿no? Todos esos mitos que están relacionados con esa búsqueda de ir a resolver aquello no resuelto. Es una liberación de aquella atadura del inframundo, porque además míticamente ya está el olvido. Una gran liberación de energía. El credo católico describe este recorrido de transferencia energética de la siguiente manera. Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. De igual manera encontramos el descenso de Inanna, Gilgamesh, Ulises, Heracles, entre tantos, ¿no? ¿Sí? Que descienden a los infiernos, ¿sí? En el plano material tenemos al vitriol o vitriolo, diversos sulfatos y otras sustancias. Los primeros registros de vitriolo se remontan a cuevas y minas profundas, formadas por estalactitas de dicho material, de dicho mineral. Basilio Valentín relacionó el acróstico en latín, vitriol, visita interiora terrae rectificando invenius occultum lapidem, que traducido sería visita el interior de la tierra, y con la purificación encontrarás la piedra oculta. Del vitriolo se obtiene varias sustancias y tiene muchísima importancia en el inicio de la obra alquímica, de la que se utiliza para la obtención de diversos sales y ácidos, como el aceite de vitriolo, que corresponde al ácido sulfúrico, uno de los ácidos más fuertes y corrosivos que permite purificar y hacer reaccionar diversas sustancias. En alquimia, en el paso de la fermentación, el ácido sulfúrico actúa violentamente sobre el cuerpo hasta llevarlo a la calcinación, representado por el león verde, el vitriolo verde, ¿no? El vitriolo verde es el león verde, no sé si han visto esa alegoría de un león que se come al sol, ¿sí? Y de ahí sale sangre, brota sangre, ¿no? Entonces, este león representa en la alquimia al ácido sulfúrico, al vitriolo, ¿sí? Que es el elemento que corresponde a este estado, al estado de vitalidad. Eso. Perdón, se me pasó a nivel medio, ¿qué es lo que estaba? A nivel medio, creo que se saltó aquí, sí me salté, no lo leí, efectivamente yo fui el que no lo leí. Pero déjame ver. Sí, falta el medio. Bueno, está el centro vegetativo. De hecho, aquí también, pero tengo que revisar bien, pero no está, no lo encuentro. Sí, a nivel medio del centro vegetativo, representa el centro vegetativo, ¿sí? En el plano psíquico. Al centro vegetativo que tiene que ver con todo el tema de lo físico, ¿no? De lo biológico. Claro, Eso. ya. Ok. Bueno,
¿Tenemos alguna pregunta? Cada vez hay menos preguntas y más menos inquietudes. Qué curioso. Bueno, la carta 10 para mí es también, es muy impresionante la carta, o sea, el Así es. individuo 10, y sobre todo por el tema del centro vegetativo, que yo lo tengo asociado con la importancia de los registros, ¿no? Como que todos los registros de todo lo que uno está haciendo son registrados, por supuesto, en el cuerpo. Así Entonces es el centro vegetativo, o sea, y cualquier impulso que llega del centro vegetativo, un dolor de muelas, venga. A mí me sacaron un diente hace 4 días y la dentista me dijo, te va a doler una semana, así que a ponerse paracetamol. Bien, no he sido capaz de elevar mi espíritu con dolor de muela. Digamos, esos registros que uno a veces tiene como poéticos, de momentos, son momentos de elevación, pero la base, el centro vegetativo es fuerte, Así súper es. fuerte. Entonces este señor, ¿cómo se llama? El Plutón tiene un poder enorme sobre la mente de uno, por lo menos por la mía, qué sé yo, con el dentista sobre todo. El Bueno, dolor físico, por sí, ejemplo, no, es te muy entiendo difícil. bien. Tal vez los santos estaban fuera del dolor, ellos no. Yo leí una vez que el negro escribe que la gente que estaba en atención, con conciencia de sí, no siente dolor, una cosa así. Y yo pensé, debo andar por la vegetativa más difusa, porque yo sí registro dolores cuando me duele, digamos. Bueno, pero sí es importante en algún momento, sobre todo cuando uno está enfermo o tiene dolor, como el caso del dolor de muela, es algo que uno tiene que atender primero, ¿no? Porque mientras no esté resuelto el tema es difícil poder avanzar a otros temas. Si uno está enfermo, si uno, es difícil poder tener energía suficiente para elevarla, ¿no? Sí. Sí, por lo menos yo he pensado que los santos se pueden disociar del dolor de muelas, Es probable, pero pero no. probablemente sí, pero sí, ellas, seguro, sí, sí, claro. Sí, sí. Es un tema para pensar en todo esto del trabajo interno, todo el análisis, el tema del cuerpo qué fuerza tiene esto, ¿no? Bueno, yo estoy pensando mucho esto porque me pasé toda la semana con dolor de muela, pero Claro. me No, pero es interrumpo. es así, ¿no? Y justamente a veces por ese tema hay los negadores del cuerpo, ¿no? Sí. Pero eso es un poquito una ilusión, ¿no? Claro, totalmente. En Estamos el todavía momento, en este cuerpo, si no ya seremos pura energía nomás. es que no ni siquiera es posible filosofar con dolor de muela. O sea, uno suave bien, pero si es una cosa muy fuerte, yo me imagino que hasta el más negador se va al dentista. No sé. Bueno, no es un tema de discusión para el taller tampoco. No, pero está bueno. Sí. El plano cósmico más es Plutón, ¿no? ¿Cómo? En el No te escucho plano bien. cósmico está Plutón, Así es, Plutón. y es raro porque es el planeta como más alejado, ¿no? Plutón. Sí, pero bueno, hay que tomar en cuenta que, bueno, sí, está más alejado de la luz, también podríamos verlo por ahí, ¿no? Pero bueno, Plutón es un planeta que fue descubierto recién en el siglo XX, que ni siquiera es un planeta, que luego se descubrió que no es un planeta, es un planetoide, ¿no? No es un planeta pequeño, no llega a ser un planeta realmente. Hay otros cuerpos Claro, más los grandes. griegos Sí, no lo conocían. no lo conocían. Ni nuestros Sin embargo, bisabuelos.
Igual lo vinculamos, claro, lo vinculamos al, ¿cómo se llama? Al tártaro, de todas El maneras. tártaro, así es. El tártaro, bueno, es el reino de Hades, ¿no? O de Plutón. Y en el plano material, Marcelo, ¿me repetirías cuál es el elemento? El vitriolo. Vitriolo, ese no lo conozco. El vitriolo es el vitriolo es algunos sulfatos de donde aparece el ácido sulfúrico. Y el vitriolo se le llama al ácido sulfúrico, ¿no? Que es el ácido más fuerte, muy corrosivo, ¿no? Y justamente de ahí que hay el famoso acróstico que está muy asociado con esto del inframundo, que dice, visita el interior de la tierra, rectificando o purificando, encontrarás la piedra oculta. Es un acróstico de vitriolo, de vitriol. En latín es vitriol, ¿no? Perfecto. Es ácido sulfúrico, es un sinónimo. Sí. El ácido sulfúrico, bueno, el vitriolo son varios sulfatos, ¿no? Hay el vitriolo verde, que es el ácido sulfúrico propiamente. Perfecto. Que ese es el león. El león verde, ajá. El que se devora al sol. Claro, y esto es como en las transferencias, ¿no? Que uno busca por dónde bajar hasta lo más oscuro y lo más húmedo Así es, sí, antes de subir. así es, sí. Fíjate que corresponde, el león verde está para quienes siguieran la disciplina material, es la fermentación o la activación, el paso de la activación, el primer paso de la segunda cuaterna. Ahí está representado el león verde. Sí, que es justamente esa es la de la muerte, ¿no? La cuaterna de la muerte. ¿Sí? La segunda Claro, cuaterna. claro. Ajá, Primer paso de la segunda cuaterna. así es. Paso En todas las 5. disciplinas No, es es igual. la segunda cuaterna, fermentación y activación. Ajá, sí, Está ahí, justamente. quinto y sexto Ahí está paso. simbolizado el león verde, ¿no? Sí, O sea, el vitriolo. El que visites el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Hay que morir para nacer. Hay que En morir todas para las vivir. disciplinas, Marcelo, en todas las disciplinas igual. La segunda cuaterna es muerte. Sí. La idea de encontrar una cierta analogía, pero son diferentes, ¿no? Sí, claro. O sea, en la material se llama Muerte y Oscuridad. Ese es su título. Ajá. Pero en las otras Pero son están otro. todas, hay analogías, hay cuestiones muy similares, ¿no? Sí. sí. Sí, sí. Sí, en la En mental, el la fondo, segunda cuaterna es como empezar a ver toda la limitación, lo que A ver, empieza a crear dolores de cabeza, porque es como estar adentro de una cárcel, ¿no? Empezar a ver la cárcel en que uno vive. claro, no es ver en la tendencia de encadenamiento en la mental. Me parece que... Sí, sí, es como Espérate, que déjame uno ver. está metido en esa forma mental Me parece y que no es esto. sale. Y de ahí no salimos. Y no hay forma de salir. Entonces es como en un momento hay que abandonar porque no hay forma y hay que convencerse de que no hay forma de salir. Pero es que no entré a la claro, tercera todavía, así que no puedo contar de eso. es como la cuaterna es el encadenamiento en general, ¿no? Ana María. No lo sé, yo estoy en la energética.
Ah, disculpa, era Nora la que estaba hablando. Sí. Si no, es toda es todo el proceso ese que uno se da cuenta que no puede salirse de la memoria, no puede funcionar sin memoria. Uno no puede funcionar sin asociaciones, que no podés. Y que todo el acto mental que uno está hecho, la cabeza está hecha para buscar compensar lo que a uno cree que le falta. Y no se puede salir de ahí. Y uno está permanentemente agotándose en esa especie de lucha de integrarse a sí mismo, de balancear las contradicciones, de cubrir lo que a uno le falta, y se está agotando en eso. Y se agota, y te da un poco de angustia porque como que no hay salida ahí. Claro, es como el cansancio de ver que uno está ahí siempre buscando estar bien o buscando mejorarse, lo que fuera, pero siempre es la búsqueda constante. Siempre tratando de compensarse en el mundo, ¿no? Ver en la memoria la tendencia es en este paso. Bueno. El energético pareciera el paso de la evanescencia. Sí, justamente de la evanescencia energética. Así es. Y en general, Marcelo, sugiere la carta esa búsqueda a lo profundo también y reconocer eso que a lo mejor en algunos momentos uno niega. Claro, sí. Bueno, más que ir a lo profundo, esa más bien ir a lo profundo sería la carta eh, de el plan. Claro, cuando sea, porque ahí hablas acerca de Poseidón o Neptuno, que tiene que ver con esa profundidad, ¿no? Acá más bien es como el tema de tomar de resolver lo que no está resuelto, más bien, ¿no? De romper con... Pero Sí, bueno, varias cosas. ¿Qué dices? no, preguntaba que el plan, la polaridad y la selección estarían ya en lo profundo, esas tres, ¿no? Más allá del yo. Claro, sí. Y son lo opuesto a vitalidad. Lo opuesto a vitalidad, sí. Que es como lo más básico en el árbol, ¿no? Es lo Claro, vegetativo. esto es como lo que tiene que ver con lo vital, ¿no? Por eso es vitalidad, justamente, con ese ciclo natural, con lo natural, más bien tiene que ver esta carta, con el cuerpo, como decía, que decían Nora, ¿no? ¿Hay Pero algún por otro mensaje, lado, me parece, de alguien? alguien Sí, que no hubo se una puede conectar, lo incluyas a WhatsApp. sí, y Pero ponerle otro número. Ya. siguiendo con el tema, tal vez en el plan uno puede ver como todo lo vegetativo y toda la naturaleza está en una dirección, ¿no? Está como lanzada buscando, digamos, la existencia busca la vida busca la conciencia, ¿no? También se relacionan en ese opuesto, lo vegetativo y lo profundo.
Como, Ujú. Sí. como que si hay un cambio de mirada, también en lo vegetativo hay está como inscrita esta posibilidad de ir a los espacios profundos. O a medida que uno va hacia lo profundo, se va modificando o vas elevando el nivel de conciencia, se va modificando también lo vegetativo, ¿no? Claro, Así es. Si algún cambio debería haber. Yo creo que sí. Bueno, más que creer, pues pasan cosas, ¿no? A medida que uno se va elevando el nivel de conciencia. Porque además se va ampliando el espacio de presentación. Al ampliarse el espacio de presentación también se va modificando los sentidos, por ejemplo, ¿no? La forma como se perciben las cosas, ¿no? Claro, claro, claro que sí. exacto. Y como decías tú, Nora, entonces tal vez ya sientes dolor, pero no lo padeces, porque experimentas que es una función y vas igual al dentista a verte la muela, porque los santos no vayan al dentista, ¿no? Bueno, ¿qué dicen? Estaríamos, ¿no? ¿O hay algo más que comentar? Marcelita, Sí. estuve ubicando las cartas de los individuos en el árbol. Ajá. Siguiendo el recorrido, iniciamos con, que para mí, desde mi mirada, es un par complementario. ¿Sí? Empezamos con Sol y Luna. Y luego como que hay un proceso de ascenso hasta llegar pasamos de Neptuno a Urano. Y luego hay un descenso en el árbol, porque de Urano pasamos a Marte y llegamos a Plutón. Entonces, veo aquí que es como ubicar en el árbol entre Plutón y Urano. Urano viene a ubicarse en un mundo superior y Plutón en un mundo inferior. Sin embargo, Plutón en muchos sentidos es el complemento polar de Neptuno. Así es. Es decir, juntos representan estas grandes polaridades como Dionisio Apolo, lo etónico y lo trascendente, lo volcánico y lo oceánico. Y lo veo también como entre la naturaleza más instintiva que hay que buscar en Plutón, que está en la parte inferior del árbol, y lo uránico, que es el espíritu, entre el instinto y la imaginación. Entonces, me parece que se van complementando los dos, es decir, hay que ascender, luego hay un descenso y como que se cierra un ciclo para volver nuevamente en esta espiral, digamos así, de ciclos. El árbol es interminable porque puedo, aunque llegue a Urano, para seguir evolucionando o avanzando, tengo que hacer el descenso, la resurrección o el renacimiento después de la muerte y comienzo de nuevo. Muy buena tu observación, Margarita. Claro, de hecho el árbol tiene diferentes niveles y profundizaciones, ¿no? Ahora, con relación al tema de los individuos dentro de la pregunta, hay que ubicar en el plano que corresponde de acuerdo a la pregunta que se está haciendo, ¿no? ¿Sí?
y ninguna es más o menos que otra carta, ¿no? Eso nos debe quedar claro, que ninguna es más que otra carta. Simplemente indican ciertos estados por los que está pasando, de acuerdo al nivel de la pregunta, ¿no? De lo que estamos buscando. Claro. A mí un tema que me llama la atención es un poquito lo que parece que estaban hablando al inicio, que es una cosa que vimos en nivelación, que era cuando uno veía la biografía, aparecían repeticiones, inclusive accidentes, casi aparecían de forma cíclica. Y eso como que a mí por lo menos decía, bueno, ¿dónde está mi libertad ahí, no? ¿Qué pasa? Si se supone que yo elegí con quién me casé, se supone que yo elegí dónde me fui a vivir, y de pronto la biografía me decía, no, pero si acá hay ciclajes. Habría pequeñas elecciones, digamos, pero había grandes y claros ciclos. Y lo mismo podría estar pasando en la historia, entonces. Así es todo, es parte de, uno puede elegir, como decía el negro, bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, a medida que vayamos liberándonos de esas condiciones, tenemos una mayor capacidad de elección. Mientras no seamos libres, realmente no elegimos. Creemos elegir cuando elegí bajo esas circunstancias en las que me encuentro, ¿no? Como alguien decía, uno elige entre Pepsi Cola y Coca-Cola. Sí. En realidad no es una elección, ¿no? Sí, Entonces, sí. Pero a medida que uno se va liberando y se va entendiendo otras cosas y vas elevando el nivel de conciencia, tienes una mayor capacidad de elección. ¿Alguien ha usado las cartas que vos o tú mismo para ver la situación mundial ahora? Sí. Y se puede hacer, porque como la situación mundial requeriría tomar en cuenta, no sé cuántos países hay en el mundo, pero debe haber cientos de países y cientos de ciudades y un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo haría? ¿Lo pondría todo eso en un computador y tratar de unir todo eso? ¿Cómo elegir, no? Porque... A ver, si bien hay diferentes condiciones de los diferentes países, hay algo que está íntimamente relacionado, ¿sí? Claro, como al comienzo estábamos hablando acerca de América Latina, que se encuentra en unas ciertas circunstancias que es diferente a la situación que se encuentra en Europa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o Pero China, qué sé yo. Pero si vemos como humanidad, hay situaciones que son similares en toda la humanidad. Hay condiciones que están dadas en toda la humanidad de igual manera, ¿sí? Sí. Hay situaciones más puntuales en ciertos aspectos en un punto que en otro, pero en general, porque todo está interconectado. O sea, lo que pasa acá en América tiene que ver con lo que está pasando también en Europa y viceversa, ¿no? Porque todo está interconectado. Igual lo que pasa en África o lo que pasa en Asia, ¿sí? Te Si pregunto bien hay porque condiciones un muchacho que trabaja... diferentes en este momento lo que está pasando en Ecuador que lo que está pasando en Chile. Claro. Pero hay muchas similitudes en muchos aspectos. Igual lo que está pasando en Argentina, o sea, todo está interrelacionado realmente. Entonces, depende de lo que uno quiere averiguar, sobre qué es lo que quiere averiguar, se hace una pregunta y surge también el individuo con respecto a esa generalidad de la que estamos haciendo o esa especificidad, ¿no? Entiendo. Ok. Claro, si hacemos una pregunta con relación a la situación de hoy de Ecuador, saldrá un individuo. Si hacemos en España, saldrá otro individuo, seguramente, o no. Pero, sí. Pero si hacemos como humanidad, sí, porque creo que la humanidad en general hay una crisis mundial. Y eso eso lo podemos observar sea acá en Ecuador, o sea en España, o en Ucrania, en Rusia, o en cualquier lugar, ¿no? Del mundo. Un muchacho con el que tuve un intercambio por WhatsApp, él estaba conectado
¿cómo se llama la gente que escribe artículos, ¿no? Ujú. Presencia. Y él tenía su teoría, que era que el hombre nuevo iba a surgir en China. Por esto del, bueno, los cálculos que había hecho él, qué sé yo, por método, ¿no? Ya. Me llamó la atención que fuera tan concreto, que fuera China, que no fuera Japón o Taiwán, o qué sé yo. Pero bueno, no lo sé. Bueno, tal vez es una cosa de probabilidades, No sé, Claro. por número nada más. porque son un montón. Claro, hay más chinos que latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Marcelo, Sí. ¿y por qué los números? ¿Por qué en ese orden están presentados los individuos? ¿Qué sentido tienen los números? Tiene que ver con ciertas características, ¿no? O sea, eh, es cómo relaciona Silo con los diferentes estados en ubicación en el árbol, ¿no? Y cómo están asociados el tema de los planetas, porque esto de los planetas no es de Silo, ¿no? Es anterior. La ubicación de los planetas es anterior. Entonces, ese orden de las cartas tiene que ver con el orden cósmico. Entonces está uno, el Sol, que se encuentra en el centro, y la Luna, son la carta 1 y 2, ¿sí? Luego viene, si te pones a ver, hay un orden con respecto a los Perfecto. planetas dentro del sistema solar, y también hay las condiciones con respecto al árbol. Entonces, Urano, lógicamente, está en uno de los polos, y Plutón está en el polo opuesto, ¿no? Hay otras que lo ubican a la Tierra en el plano inferior, ¿no? Bueno, en la escuela, en los materiales de Silo, lo puso a Plutón, pero también hay otros donde lo ubican a Plutón en el plano inferior, y a Urano, en todos, está en el plano superior. Está el Sol y la Luna centrales, y después tenemos Mercurio, Venus, Marte, ¿sí? Júpiter, Saturno. Bueno, Urano está acá, y tenemos así el orden, ¿no? Entonces tiene que ver con Pero eso. Mar, Y si te pones a leer cada una de las cartas, existe una relación, toma cualquiera. Encuentras, por ejemplo, a energía con Marte, que es la energía, está asociado también al tema de la energía, y está relacionado con la radiación energética y con el hierro, ¿no? Marte, hierro, en toda la tradición alquímica se le ha asociado así también, ¿no? Entonces, así ¿qué número lleva? ¿Qué me Energía es el decías? número 5. Ahora no tengo las cartas acá, pero A ver, energía, ¿qué número? energía corresponde a la carta 9, ¿sí? Y no debiera, si es que es Marte, ser el número 5, como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte. A ver, espérate, déjame ver. Es que tienes el Sol y la Luna, que es 1 y 2, ¿sí? Claro. De ahí viene 3, ¿sí? Que es Saturno. ¿Por qué tienes Saturno? Porque está representado el 3 con respecto, tenemos al intelectual superior, el emotivo superior, al intelecto. Tiene ese orden, ¿sí? La carta 3. Sí, que es Saturno. Entonces, tiene más que De ahí ver con los viene, centros. claro, tiene que ver con este ordenamiento, pero también es que hay varias cosas ahí. Hay un ordenamiento con respecto a los centros que dan los números. Desde el punto de vista energético, son los órdenes de las cartas dentro de la numeración de las cartas. El ordenamiento dentro del árbol tiene que ver con el ordenamiento cósmico que te decía de 1, 2, ¿sí? Entonces, por eso justamente
Y de manera genial, porque me parece genial, a medida que uno va profundizando en el estudio de las cartas, vas encontrando que es perfecta como estar asociado y relacionado a cada uno de los elementos, ¿no? Entonces tienes cada una de las cartas, los 3 planos y la influencia que tiene un plano sobre otro, ¿no? Entonces, en el ordenamiento del número de las cartas viene el intelectual superior, el emotivo superior, el intelecto, de ahí viene el 4, que es el emotivo, centro intelectual emotivo, de ahí viene el 5, que es el motriz, ¿sí? De ahí viene el 6, que es el centro sexual, ¿sí? El 7, ¿sí? Que ya viene, ya no van con los centros, sino las partes, y viene con los selectores, ¿sí? Luego vienen los adhesores, y luego vienen los derivadores, ¿sí? Entonces así van en el orden de las cartas, desde el plano psíquico. Bueno, a medida que uno va profundizando en las cartas, va comprendiendo mejor, ¿sí? Porque sí es un poco enredado, porque por un lado tiene el orden normal del árbol que va vitalidad, regresión, tendencia, y es otro el ordenamiento de las cartas, ¿sí? Eso. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta? Nada, genial todo. Muy bien, muy bien. Bueno, hemos terminado ahora los individuos. Quiero hacer la próxima clase ya una primera lectura de cartas, ¿sí? Vamos a hacer una primera lectura la próxima semana, Súper. ¿ya? Para ir Genial, haciendo con sí. práctica, ¿no? ¿Cómo? Qué genial, que va a ser muy bueno eso. Bueno, muy bien. Eso. Les mando un abrazo grande a todos. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Y que tengan un buen domingo, una semana. Nos encontramos el próximo domingo. Gracias. Muchas gracias a ti, Marcelo, y a todos por sus abrazo. aportes. Muchas amigo. gracias. Gracias, Marcelito, gracias. Gracias, Gracias, Marcelo. Chao. Gracias, Chao, Toño. Chao, Mauricio. Nos vemos, Marcelino. Chao, Marcelito, gracias. Nos vemos, Margarita. Un abrazo grande. Está bien, nos encontramos esta semana. Sí, dale. Sí, sí. Es que no hay paro de transportistas que anunciaron el lunes. Chao, Marcelo, que estés bien. Chao. Muchas gracias, que estén bien. Nos llamamos. Chao. Marcelo, por favor, que me agreguen al grupo de WhatsApp. ¿Cómo? Que me agreguen al grupo de WhatsApp, por favor. ¿Ya? ¿Me mandaste el número? Sí, está en el chat del Zoom. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Pero te voy a finalizar la grabación. Ya.